Ibon San Saturnino, responsable político de H. Bildu en Araba. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, Marichu. Bienvenido, recién elegido para llevar la formación adelante con la nueva mesa política que ya se ha constituido este pasado fin de semana. ¿La continuidad va a marcar su actuación al frente de esa mesa política en el territorio? Bueno, es cierto que entramos en una fase nueva, otros 4 años. La verdad es que con las pilas cargadas y con la ilusión renovada. Y bueno, yo entiendo que Euskal Herria Bildu en Araba entra en un nuevo ciclo. Durante los últimos 4 años nos hemos consolidado como alternativa de gobierno en el Herrialde. Somos segunda fuerza política y alternativa de izquierdas clara. Nosotros y nosotras consideramos que los valores que defiende la izquierda soberanista, en este caso H. Bildu, se están convirtiendo o son ya hegemónicos en la sociedad alavesa también. Valores como la justicia social, el feminismo y otra serie de valores, la defensa del entorno natural y demás. Y nuestro objetivo será vehiculizar, digamos, esos sentires mayoritarios para que se conviertan en un proyecto político que dé seguridad a la gente y que dé confianza a la gente. Esa es nuestra apuesta. Estamos convencidos y convencidas de que somos alternativa y las alternativas se convierten en útiles cuando la sociedad percibe necesidad de cambio. Y creemos que esa necesidad de cambio se empieza a percibir. Por lo tanto, el equipo se mantiene en términos generales. Ha habido diferentes cambios en los representantes de las cuadrillas, pero nuestro objetivo en los próximos 4 años será ir un paso más allá y disputar los gobiernos principales del territorio. De momento están ahí como principal grupo de la oposición y en el ecuador de las legislaturas, ya en el Ayuntamiento de Gasteiz o en las Juntas Generales de Álava, ¿qué valoración hace la labor que viene desarrollando EH Bildu y su capacidad de influencia? Bueno, hace 2 años, cuando se conformaron los gobiernos forales y el gobierno foral y los gobiernos municipales, hicimos una primera valoración. Decíamos que de alguna manera en aquellas elecciones había 2 mayorías claras que creíamos que eran aceleradoras de procesos de transformación, una mayoría a favor de la soberanía y otra mayoría de izquierdas, y que de alguna manera la coalición entre el PNV y el PSE, que no tenía mucho más objetivo que alcanzar cotas de poder y digamos, alcanzar gobiernos, y que de alguna manera paralizaba esas 2 mayorías que creíamos que podían ser aceleradoras de transformaciones. Le llamamos en su día a la coalición ni soberanista ni de izquierdas. Cuando han pasado 2 años creemos que acertamos en aquella lectura, que esa coalición se ha dedicado a la gestión, pero a una gestión sin objetivos estratégicos, sin dirección, y que eso además en una situación de pandemia pues ha sido especialmente perjudicial. En cuanto a la labor de H. Bildu, la labor de H. Bildu en el conjunto del territorio es muy variada. Es muy variada porque en algunas instituciones estamos en la oposición, con gobiernos en mayoría. En otras muchas estamos en el gobierno. Tenemos 11 alcaldías en el territorio. Nosotros la valoración que hacemos, sobre todo ligada a lo que ha ocupado la mayoría de estos 2 años de legislatura, ¿no?, que ha sido la gestión de la pandemia, la valoración que hacemos de la labor de H. Bildu es positiva. Es positiva, creemos que desde el principio demostramos responsabilidad, hemos tratado de proponer a los gobiernos y de alguna manera llevar adelante desde las alcaldías pues medidas para proteger a la gente y para dar seguridad a la gente, y siempre desde la colaboración, tratando de llegar a acuerdos lo más amplios posibles, porque creemos que situaciones como esta se tienen que hacer de la manera más coordinada y acordada posible. Nosotros hemos desarrollado esa labor desde los gobiernos. Somos muy críticos con la actitud que ha tenido el PNV y el PSE. La mayoría absoluta en las Juntas Generales quizá limita esa posibilidad de participación. No debería limitarla. Si hubiera canales de comunicación fluidos, si hubiera voluntad, no debería, porque al margen de mayorías o minorías en la Cámara Foral,
lo importante sería tener una comunicación en una situación tan complicada como esta. No ha ocurrido y el gobierno no ha querido compartir el liderazgo en la gestión de la pandemia. Uh-huh. Bueno, es su decisión, lo han hecho así. Nosotros creemos que eso lo que ha dejado en evidencia es muchas carencias de un modelo de gestión. En el ayuntamiento, en cambio, sí es más posible esa influencia porque el equipo de gobierno está a un voto para tener esa mayoría absoluta, pero los acuerdos se alcanzan en Gasteiz con el Carrequín Podemos. ¿Por qué no es posible esos acuerdos con EH Bildu? Nosotros tenemos una sensación, al principio decía, ¿no?, que creemos que cada vez más la sociedad alavesa, también la sociedad gasteiztarra, comparte los valores que viene defendiendo la izquierda soberanista y EH Bildu. Creemos que el PNV percibe esa situación también y nos percibe como alternativa, y en ese sentido no tiene demasiada voluntad de alcanzar acuerdos con EH Bildu, porque creemos que entiende que eso nos da visibilidad y nos pone en una mejor posición. Bueno, es su decisión, nosotros seguiremos trabajando. Creo que también en el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, por ser autocríticos desde el espacio de la izquierda, creo que se da una situación en la que el gobierno PNV-PSE no tiene mayoría absoluta, le falta un concejal para ello, y nosotros y nosotras creemos que si fuéramos capaces de articular, digamos, una dirección para la ciudad desde un punto de vista de izquierda y compartir proyectos y posiciones entre Carrequín Podemos y EH Bildu, tendríamos una posición mejor para direccionar la ciudad hacia el modelo de ciudad que defendemos. Al fin y al cabo, el gobierno tendría que decidir si se alía con las posiciones de izquierdas o se alía con el Partido Popular y todo lo que ello representa. No hemos conseguido a día de hoy esa articulación, seguiremos intentándolo. Un ejemplo, ahora tienen una oportunidad quizá en la negociación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Conocemos ya los objetivos, los criterios que van a marcar, que ya tiene el apoyo del Carrequín Gasteiz, por cierto. EH Bildu ha sido crítico con los planteamientos de algunos de los puntos recogidos en ese Plan General de Ordenación Urbana. ¿Han puesto líneas rojas para la negociación? No, hace tiempo que digamos, pasamos en la época de las líneas rojas. Nosotros creemos que es importante hablar, dialogar y tratar de alcanzar acuerdos. Y voy a seguir incidiendo un poco en la idea que planteaba antes, porque nosotros estamos convencidos, como decía antes, que la ciudadanía en general y mayoritariamente ya comparte, digamos, los valores de la izquierda soberanista y de posiciones de izquierda. Y creemos que eso también los gobiernos lo han percibido, que hay una transformación en la sociedad, y creemos que en los últimos tiempos se está vislumbrando, digamos, que en la literatura de los proyectos, si podemos hablar del Plan General de Ordenación Urbana o los fondos Next europeos, en la parte de la literatura estamos prácticamente de acuerdo con lo que se redacta. Es decir, hay unas posiciones ideológicas sobre la importancia de la transición energética, sobre la defensa de los espacios naturales, sobre una justicia social, sobre feminismo y demás. Lo que hay es una incoherencia entre la literatura y la práctica. Y esa literatura no se desarrolla después en los planes concretos. Y eso es lo que está pasando en el Plan General de Ordenación Urbana. De alguna manera todos compartimos que hay que dejar de expandir la ciudad, que hay que colmatar la ciudad, que hay que coser hacia adentro Gasteiz, pero luego a la hora de ejecutarlo y de ponerlo en planes, pues pasan cosas como que 4 sectores que nosotros consideramos que deberían ser desclasificados porque no se han edificado y no hay necesidad en los próximos años para edificarlos, pues no se desclasifican y se mantienen, ¿no? Uh-huh. Están hablando de la zona de Olarizu, por ejemplo, aquí. Ese suelo que ahora ocupa la empresa Ursa y que en principio se le quiere dar un uso residencial, terciario, medioambiental, todavía por definir. Bueno, son cosas diferentes. Los 4 sectores son el de Armentia, el de Armentia, que sí se desclasifica. No, en principio no se va a desclasificar, se va a reordenar hasta donde yo sé. Se va a revisar, pero no desclasificar. Y lo de Campo de Palacios, lo de Ursa, pues es otra historia. Ahí en su día Ursa y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo, de alguna manera, para trasladar las instalaciones a Jundiz.
Bueno, ese acuerdo no se cumplió, se tenía que haber cumplido Pero ¿están de hace acuerdo mucho. en que esa zona hay que regenerarla? Estamos totalmente de acuerdo en que hay que regenerarla, pero no estamos de acuerdo en que se utilice para edificar más viviendas. Creemos que tendría que ser parte del Parque de Olarizu y dejarla como espacio natural para el barrio y para la ciudad. ¿Ven margen de acuerdo, por tanto, todavía posible para aprobar un plan general de ordenación urbana con mayor consenso posible en el ayuntamiento? Siempre hay margen de acuerdo. El plan general está en sus primeros pasos. Son importantes porque hasta la elaboración del avance se marcan los criterios políticos, ideológicos y estratégicos de un plan general. Esa parte es muy importante, pero siempre hay margen si hay voluntad y si hay ganas de diálogo y acuerdo. EH Bildu ha presentado también un plan sobre los objetivos de eliminar las emisiones de CO2, llegar a ese carbono cero para el 2050. ¿Cuáles son las claves? Nos decía hace un momento, en los objetivos parece que hay un consenso político y social. Luego se diferencian en las formas. En este caso, ¿dónde choca fundamentalmente el plan de EH Bildu con los planes que estamos viendo por parte de las instituciones? Bueno, en principio choca en que es un plan. Hasta ahora no hay plan por parte de las instituciones. Es decir, en Araba teníamos el plan Mugarri, que finalizaba en 2020. El gobierno vasco tiene dos planes, el 2030 y el 2050, que ninguno de los dos cumple ni con París, ni con los objetivos de la UE, ni siquiera con la Ley de Transición Energética y Cambio Climático del Estado. Y bueno, en vista de esa situación, digamos, el caos que se está organizando con el despliegue de las renovables, sin un plan, sin objetivos y de alguna manera sin mecanismos acordados, bueno, pues Euskal Herria Bildu lo que ha hecho es un ejercicio de presentar un proyecto, un plan a 30 años, hasta 2050, no con el objetivo de ser más listos que nadie y decir este es el plan, sino por poner algo encima de la mesa sobre lo que debatir y sobre lo que alcanzar un acuerdo en Araba, que es lo que propusimos este domingo al conjunto de formaciones políticas, sociales. Una hoja de ruta compartida con todas las formaciones políticas. Entonces, ¿cuáles son las claves? Digamos, eso es lo que planteamos nosotros y nosotras, lo que planteamos en ese plan es una hoja de ruta hasta 2050, marcando objetivos y detallando el escenario 2030, porque creemos que es, digamos, el fundamental. Para ello lo que planteamos es que haya una mejora de la eficiencia energética en el territorio del 25% para 2030, que la tasa de renovables del consumo energético global, no el eléctrico, sino el global, sea del 35% para 2030 y que la reducción de emisiones sea del 55% para 2030. Eso conectaría con, digamos, los objetivos de Europa e incluso de la Ley de Transición del Estado español. Y ahí lo que marcamos es una serie de apuestas, tanto en eficiencia energética como en generación. Y igual en generación, que es lo que está generando más controversia, nosotros lo que hacemos es una apuesta por el despliegue general de la generación de renovables, apostando por de manera decidida por la generación distribuida, sobre todo fotovoltaica, pero también eólica. Es decir, no tanto dejarlo todo en manos de grandes proyectos de eólicas y fotovoltaicas, sino apostar pues, por la instalación de instalaciones más pequeñas, de fotovoltaicas encubiertas, de pequeños aerogeneradores. Con eso creemos que se puede hacer un gran recorrido. Eso no quita que haga falta también alguna instalación de parques eólicos o de huertos fotovoltaicos. ¿Qué no serían en los montes, según EH Bildu? ¿Se pueden aprovechar zonas ya industrializadas o zonas abandonadas incluso? ¿Hay propuestas concretas de dónde podrían ir esos grandes proyectos de generadores de renovables? En el caso de la fotovoltaica sí que hemos situado una serie de propuestas, ¿no? De, digamos, zonas antropizadas del territorio que ya están degradadas de alguna manera y que podrían ser útiles para ello. En el caso de las eólicas no negamos que se puedan situar en montes. Lo que decimos es que hay que hacerlo de una manera razonada, consensuada y lógica. Entonces, en el caso de las eólicas lo que apostamos es por repotenciar Elgea, Urquilla y Badaia. Creemos que se puede triplicar prácticamente la generación actual. Y sí que planteamos que hay que generar algo más en parque eólico y para ello lo que planteamos es que decidamos entre todos y todas cuál es la ubicación para un futuro parque y sí que planteamos que ese parque
sea, en la medida de lo posible, integral. Es decir, que no solo genere, sino que seamos capaces también de almacenar energía, porque la parte del almacenamiento, del que poco se habla, es un problema importante en la generación de renovables. Pero el Gobierno foral insiste en que urge avanzar, que no se puede paralizar los proyectos de los que estamos hablando ya últimamente. Si ese consenso está condicionado a que se paralicen los proyectos, ¿ve posibilidades de que se alcance? Nosotros compartimos la idea de que urge avanzar. O sea, marcamos objetivos a 2030, quedan 8 años y medio. Hay que acelerar, pero creemos que tal y como están haciendo las cosas, que creemos que difícilmente se pueden hacer peor, lo que se está generando en la sociedad alavesa, igual no tanto en Gasteiz, en la ciudad, pero sí en el entorno rural, es una posición reactiva hacia este tipo de proyectos, y eso es contraproducente. Entonces, nosotros la propuesta que lanzamos el domingo es: vamos a sentarnos, vamos a acordar una hoja de ruta y vamos a hacerlo en el plazo de un año. En el plazo de un año hay que marcarse plazos, porque esto no se puede eternizar. Es cierto que hay retos, que hay objetivos a cumplir, y que este es seguramente uno de los mayores retos civilizatorios de los últimos siglos. Está en juego ya lo que dice la gente que sabe esto, los científicos y las científicas, es que ya no llegamos. Es decir, incluso descarbonizando la sociedad en su conjunto para 2050, vamos a superar el límite de los 2 grados de subida de temperatura global. Y eso va a tener consecuencias. ¿Han tenido algún mensaje, alguna respuesta les ha llegado de forma directa o indirecta desde los partidos que sustentan los gobiernos a esta propuesta que hacen ustedes de ese plan? Desde los partidos que sustentan el gobierno, de momento no. Estaremos con ellos o intentaremos estar con ellos para hablar del tema. Sí que hemos recibido diferentes mensajes digamos, científicos o gente que está estudiando ingeniería y demás. Valorando muy positivamente el proyecto, haciéndonos diferentes aportaciones y demás. Entonces, creemos que eso es lo importante, o sea, generar el debate, buscar consensos y, sobre todo, y creo que esto es fundamental y que no se está haciendo seguramente porque los fondos europeos y la aceleración de inversiones y demás ha hecho que muchas empresas se hayan volcado en esta historia. Pero hay un ejercicio previo, estamos en una situación de emergencia climática. Hay mucho en juego y la sociedad debe ser partícipe del reto y de cómo se desarrolla el reto. Si no conseguimos socializar la necesidad de transformar nuestras sociedades, difícilmente lo vamos a hacer. Y creemos que es el primer ejercicio a hacer, y sobre todo no tomar medidas que generen posiciones reactivas de la sociedad, porque eso va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias malas. Quería preguntar también, no solo nos quedan unos minutos, por el proyecto empresarial innovador, generador de empleo y emprendimiento, así nos lo presentan en torno a la Universidad Euneiz. Esta tarde vamos a conocer ya los detalles, pero algo hemos venido avanzando de lo que quiere ser una iniciativa que cuenta además con apoyo de las instituciones, del Ayuntamiento y la Diputación. ¿Qué opinión tiene H. Bildu al respecto? Bueno, voy a, digamos, desgranar... Pero muy brevemente. Sí, muy brevemente. Señor Saturnino, porque nos queda muy poquito tiempo. Por un lado, el proyecto Euneiz, que es, digamos, la universidad ligada al Baskonia y al Alavés. Está en debate en el Parlamento. Nosotros creemos que esa universidad de alguna manera modifica el mapa de universidades vasco. Entraría en el sistema universitario vasco y lo modifica. Hasta ahora tenemos 3 universidades, la pública y 2 privadas sin ánimo de lucro. Esta es una universidad privada con ánimo de lucro. Nosotros consideramos que la educación no debería ser un espacio para el ánimo de lucro. Y si lo es, desde luego lo que no puede ser es con recursos públicos y de alguna manera socavando los recursos públicos de otras universidades que son de carácter público. En ese sentido, en ese debate nosotros lo que intentaremos es no tanto enfocar el debate en Euneiz, sino en el mapa general de universidades vascas y evitar que universidades de este tipo reciban subvenciones públicas, que de hecho los propios promotores en sede parlamentaria dijeron que no aspiraban a recabar ningún dinero público. Pero ahora va todo incluido en un paquete, digamos, de desarrollo del deporte, la salud, el emprendimiento, lo digital, y ahí sí hay apoyo económico ya por parte de las instituciones y además aspira a esos fondos de Europa. Vale, ¿es un buen proyecto para la ciudad? ¿Es dinamizador? ¿Es generador de empleo? ¿Es generador de riqueza? Vale, eso es a lo que iba.
Ese es un proyecto más global, al parecer no lo conocemos. Hoy se va a presentar por primera vez, no conocemos los detalles del proyecto. Acudiremos a la presentación, hemos recibido invitaciones y nuestros representantes acudirán y una vez visto lo que se propone, haremos el debate necesario y lo valoraremos. A día de hoy no conocemos los detalles. Bueno, pues esperaremos a conocerlos esta tarde. Ibon Saturnino, responsable político de H. Bildu en Araba, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri.